que estamos empezando a desarrollar ya con la parte práctica. Acá vamos a conocer y analizar algunos elementos de la parte conceptual, teórica, para que ustedes puedan tener esos elementos básicos claros al momento de desarrollar cada uno de esos elementos prácticos. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, claro, profesor. Bien. Sí. Bueno, aquí vamos a ver sobre todo algunos elementos básicos generales de las representaciones cartográficas. ¿Qué son eso de las representaciones cartográficas que ya nosotros hemos venido trabajando? Acá vamos a ver unos elementos claves que vamos a retomar sobre los sistemas de información geográfica. En realidad, es una realidad que nosotros estamos observando, desarrollando, y esa realidad empieza a ser interpretada. Hay una forma de imaginar la realidad y la hacemos nosotros como usuarios, como personas que queremos procesar ciertas informaciones o cierto tipo de información para poder analizarla y procesarla y volcarla a el ejercicio que nosotros queremos hacer. Es gran parte de esa función que tienen los sistemas de información geográfica, es la compilación de información básica de un territorio, de un espacio, y por lo regular esa información se toma o se generan productos de esa información analizada a través de las diferentes miradas de los sistemas de información geográfica para la toma de decisiones. Las tomas de decisiones que se ven reflejadas en un mapa y donde se puede leer, analizar e interpretar. Esa es la función que tiene un sistema de información geográfica. Esa es una forma de leerlo, de poder entender, y eso nos permite ubicarnos en un espacio, nos permite ubicarnos en un lugar determinado. De esta manera hay unos componentes que quiero recordarles de los sistemas de información geográfica, que somos nosotros las personas, los datos que vamos a procesar, los procedimientos que tenemos que desarrollar, el hardware y el software. Son elementos. Sin esta, digamos, sin este, digamos, pentágono, no se puede desarrollar o es muy difícil poder procesar información de sistemas de información geográfica. Donde falte uno, no vamos a poder comprender o no vamos a tener en cuenta esos elementos. Por eso es indispensable, pues si no tienen computador, hagan el esfuerzo por lo menos que alguien se los preste, o por lo menos para que puedan hacer mínimamente el ejercicio que estamos haciendo de establecer una ruta, un polígono y unos puntos específicos en ese pues, sistema que es un poco manejable de Google Earth. ¿Qué viene para nosotros poder entender esta dinámica básica? Esos componentes de sí son básicamente unos componentes que están dentro de programas, ¿sí? Programas en los cuales esos programas están soportados por algunas empresas como Esri, y hay otras empresas de software libre, y hay una serie de elementos que empiezan a jugar un papel importante como los RDBS, el diseño gráfico, los servicios ID, el navegador web y algunos dispositivos donde hay apps muy básicas sobre los sistemas de información geográfica. Inclusive las apps en los celulares pueden ustedes con Google Maps desarrollar alguna serie de funciones específicas en ese tipo de rutas o en ese tipo de análisis que puedan hacer de un lugar, de ir de un punto a otro, por ejemplo, de su casa a un lugar donde quieran hacer alguna diligencia
y no sepan la dirección o estén en otra ciudad, la herramienta de Google Maps es una herramienta bastante práctica para poder ubicarlos, por ejemplo. Otro elemento es los tomadores de decisiones, que son los expertos desde diferentes orientaciones teóricas y conceptuales, los técnicos de los sistemas de información geográfica y el público que al final es el que procesa la información que hay dentro del mapa. Después en lo verde hay mapas impresos, hay mapas digitales, hay bases de datos, esos son muy importantes, hay ortofotos o sensores. Las ortofotos son fotos aéreas que son tomadas desde un avión a través de unas cámaras especializadas. Y los sensores remotos pues ya son dispositivos que a través de un satélite se pueden hacer una serie de tomas a alta velocidad y a alta precisión con láser, por ejemplo. Hay scan lab de láser ahora que son unas cosas muy poderosas para analizar. Y están pues los sistemas de edición de cada edad y cada AM que son básicos, como por ejemplo que los estudiantes de arquitectura pues deben de estar un poco más familiarizados porque son los sistemas que soportan los productos de Autodesk, AutoCAD y las demás. Y los sistemas de posicionamiento global, que son los GPS, que ya pues por lo menos incluso existen ya sistemas muy sencillos como hasta relojes, en los mismos celulares tienen incorporados sistemas GPS. En fin, hay toda una serie de componentes básicos. Otros son los elementos de recolección, cómo se recolecta la información, cómo la procesamos, cómo la analizamos y cómo se publica. Y una base fundamental que son los soportes de esos sistemas, computadora, por ejemplo, básica para poder entender y tener conocimiento base, impresoras, plotter en el caso que queramos imprimir o plotear, un escáner, tabla, GPS o estación total, sensores remotos o redes. Todos estos sistemas o estos componentes son esenciales para que ustedes puedan tener a la mano las diferentes cartografías y mapas que están disponibles en la red y que están disponibles en los diferentes procesos. Como ya lo hemos visto en el Google Earth, ustedes hemos paseado, no sé si han intentado y se han cacharreado pasear por algunas ciudades. Algunas funciones del Google Earth me parecen súper interesantes porque ahora están en realidad aumentadas. Y eso es, digamos, a partir del desarrollo de sensores remotos, a partir del desarrollo de procesamiento de información y recolección de datos en tiempo real. Y ya vemos ciudades que están ya en 3D. Por ejemplo, están ciudades que ya uno incluso puede caminar y pasear en muchos lugares del mundo, como lo hicimos en algún ejercicio. Y hay unas funciones básicas. La primera función es la captura de los datos. Esa captura de los datos se da a partir de una información base, a partir de un GPS, de mapas, coordenadas, fotografías. Cualquiera de estas son, u otras más, son indispensables. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Vale, son indispensables para los procesamientos de esas formas de datos. Esos datos después se almacenan de una forma en algunos formatos, formato raster o formato vector. Nosotros el que más usamos y el que estamos haciendo, por ejemplo, el Google Earth es un formato vector. Luego seguimos con la elaboración de consultas. Por ejemplo, ya es un poco la parte teórica y conceptual. Una pregunta, profesor. ¿Sí? ¿Y el formato raster, qué programas los usan? No, los programas raster, por lo menos el ArcGIS utiliza formato raster. Los formatos raster son un poco más complejos.
se debe tener se debe tener conocimientos muy básicos de matemáticas y por lo menos de geografía y geodesia para poder manejar este tipo de información. Ya les voy a mostrar algunas cosas de los formatos raster. Vale, vale. En la elaboración de consultas es donde yo por lo menos he tenido un cierto grado de experiencia en el manejo y el procesamiento de la información de los sistemas de información geográfica, porque por lo regular este tipo de datos lo hacen profesionales en ingeniería catastral y geodesia o geografía física, y esto también lo procesan ingenieros, por ejemplo, ingenieros geográficos. Hay incluso una carrera que se llama ingeniería geográfica, y todos estos datos son datos que le llaman minería de datos o datos puros. Ya en el proceso de la elaboración y consulta, nosotros los profesionales en temas, por ejemplo, en temas de estudios urbanos regionales o investigaciones pues, territoriales, nos concentramos en procesar esa información ya en tablas y en bases de datos para darles interpretaciones, para poder dar algunas consideraciones de lo que dicen esos datos, porque esos datos pueden estar ahí en un mapa por diferentes. Disculpe, ¿Sí? una Sí. pregunta, digamos, la ingeniería geográfica es lo mismo que la geometría, que la geografía pura. No. La geografía, pues obviamente la geografía es una de las disciplinas históricas, tradicionales de los estudios espaciales. Yo me enteré hace poco que en Bogotá existe una carrera que se llama Ingeniería Geográfica, que es un poco más todo el tema de desarrollo de la geografía desde los sistemas de información geográfica y desde esta minería de datos. Existe desde hace muchos años en el seno de la Universidad Distrital de Bogotá, Ingeniería Catastral y Geodesia, así se llama la carrera. Esa es una carrera. Esa es una carrera, sí. Ingeniería Catastral y Geodesia. Ahora, tampoco había escuchado la de ingeniería geográfica. Bueno, la geográfica es nueva, pero ingeniería catastral tiene como 40 años de existir, y que la base de todos los empleados del IGAT y de los funcionarios que manejan este tipo de información son egresados de esas carreras. Yo, por ejemplo, en la maestría tuve dos compañeros que son ingenieros catastrales y son unas y una gran parte de estas cosas las aprendí con ellos, porque ellos se las saben todas en estos temas de información geográfica. ¿Y qué pasa? Que hay que elaborar consultas. ¿Qué piden las alcaldías? ¿Qué piden las instituciones que se encargan, por ejemplo, de hacer consultas y problemas ambientales, planes de ordenamiento territorial, la información que procesan los geodestas o los especialistas en esto? La empezamos a procesar nosotros y la interpretamos para poder hacer un análisis de la información, mirar qué proximidades hay en cada uno de esos datos, si hay solapamientos, si hay redes, si hay conflictos, cómo están los estados de uso, cómo se representa eso. Y ya esto se va a una visualización de la información a través de mapas, de gráficos, de reportes, y al final esos resultados se exportan desde diferentes formas. Y eso es lo que contribuye al desarrollo de toda esta función de los sistemas de información geográfica a nivel global. Entonces, mírense que esto es un trabajo interdisciplinar, porque al mismo tiempo, por ejemplo, los que hacen estos datos no al mismo tiempo pueden hacer todo. Entonces hay todo un proceso, digamos, jerárquico en el cual hay personas que procesan esto, hay personas que desarrollan esto, hay personas que... Y al final, la comunidad, nosotros como comunidad somos los que vamos a ver qué resultados hay, qué ficheros impresos, qué consultas en internet podemos hacer desde el punto de vista cartográfico. Aquí, por ejemplo, quiero irme a una página por acá. Por ejemplo, las cifras de COVID en el distrito de Barranquilla están en tiempo real en internet, en esta herramienta que se llama experienceargis.com.
ustedes aquí encuentran los datos reales de COVID, activos, por ejemplo. No sé si esto es real, no sé si es actual, debe ser actualizado. En todo lo que es la ciudad de Barranquilla, por lo menos. Sus barrios está determinado por barrios. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Vamos a darle Profe, refrescar. Y le doy refrescar por si de pronto es que tengo desactualizada la página. ¿Qué iban a preguntar? ¿Puede pasar el link en el chat, por favor, profesor? Ya Para ver lo si paso, ya lo paso. Denme un segundo que voy a refrescarla para ver si es que de pronto cuando la guardé es del... eh, Entonces, mira, aquí hay, esta es una plataforma ya editada por Argis, por Alcaldía, me imagino que es la portadora de la información, pero la empresa ESRI lo tiene público, y la Alcaldía me imagino que lo tiene público para el tema de... Entonces, aquí hay una serie de entradas, solamente estas funciones se permiten solamente ver, no se pueden editar. Aquí, por ejemplo, aparece el nombre de la Alcaldía de Barranquilla, COVID-19, cifras oficiales, positivos, activos, fallecidos. Eso es un dato que somos, inclusive, hoy Colombia es el país con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes en el mundo. Así que, ¿Fallecidos por qué? por COVID, COVID. en el ¿Ya pasó? mundo, la estadística, ¿En somos serio, el, profe? somos el país número 1 por millón de habitantes en el mundo. Ojo, para que sepan, Creo que eso voy a averiguarlo. Eso es averigüen, malo y mucho. averigüen. Profe, Sí, profe, pero, o sea, y entonces Barranquilla, porque se dice que el Atlántico ha bajado los niveles de contagios y hay más recuperados que contagiados. Eso es porque se llegó al pico. Cuando llegas al pico de contagios, pues ya no puede ir a más ascendente de eso. O sea, eso va bajando prácticamente. No sé exactamente cuáles son las razones por qué baja el pico, el contagio no, después de llegar al pico, la pero así me explicaron. estadística, las estadísticas son volátiles en términos de manejar cuáles son los picos de la curva que se van interpretando en las diferentes estadísticas que hay. Lo que, por lo menos, la estadística para mí más fuerte son los fallecidos, por ejemplo, y es la estadística que están empezando a revisar ya las cuentas claras en términos generales en el, digamos, en el mundo, ya. Porque los contagios, o sea, los contagios y los activos y los pasivos, o sea, no se tiene claridad, porque dónde están, cómo se desarrollan, no hay la suficiente capacidad de prueba. Si hubiesen, digamos, un soporte de hacer pruebas universales, es decir, que yo ya tenga, yo no me he hecho prueba y no, yo sé que no tengo, pero que ya toda la, digamos, la población universalmente se haya hecho una prueba, podemos inferir de que el activo o la información de los casos activos es válida. Porque tú sabes que tienes coronavirus porque te hacen una prueba. Y recuerden que aquí no hay suficiente capacidad para el desarrollo de las pruebas. Entonces no es una estadística real. La estadística real sí son los muertos, porque esos son los actas de defunción que murió por COVID o por sospecha de COVID. Y entran dentro de estos 1.557 personas han fallecido en Barranquilla, solo en Barranquilla, no en el área metropolitana ni en el departamento. Y Barranquilla tiene aproximadamente 1.500.000 habitantes. Si no estoy mal, en el departamento hay 55.000 casos. Casi Sí, 60.000 ahorita en unos días. si nos ponemos a analizar desde el punto de vista, ya, miren la importancia de la presentación que le estoy haciendo sobre el análisis. Ya ustedes desde sus interpretaciones, desde sus carreras profesionales, aquí creo que hay estudiantes hasta de educación física, de diferentes carreras, pueden hacer una inferencia y decir, hombre, sí, la situación está clave, está grave. Por ejemplo, yo sé
que si voy a hacer deporte, a correr, a manejar bicicleta, pasar por esto que está en rojo, donde hay mayor número de casos, que es 12, por aquí, por acá. Miren hasta ahora cómo está desarrollándose la estadística. Entonces miren que aquí está por localidad metropolitana, suroccidente, suroriente, Río Mar. Podemos decir que la concentración de rojos está muy dispersa, ¿cierto? No está concentrada como estaba cuando el pico estaba más alto, que estaba todo concentrado aquí en el suroccidente. Ya hay una nueva, o sea, la situación está empezando a cambiar y hay que empezar a interpretar, y esos datos hay que revisarlos, pero yo me fijo más por los casos de fallecidos, por ejemplo. Vamos aquí a la pestaña de casos activos, por ejemplo, en el suroccidente, los casos activos, los casos históricos, por ejemplo, aquí está la información. Por un lado aparece esta información de los barrios, digamos, de los barrios principales. Miren la Ciudadela, 20 de julio repunteando. Estadísticas generales, por ejemplo. Recuperados, aquí está la estadística de recuperados, los que están en casa, los hospitalizados, los que están en UCI y los fallecidos. Son fuentes del Instituto Nacional de Salud. Claro, la fecha es la más exacta, 12 de agosto. Ustedes entran mañana al link y van a ver las fichas. Miren los fallecidos por barrios. Barrio El Bosque, Ciudadela 20 de julio, Las Nieves, Rebolo, Santo Domingo Guzmán, La Luz, La Victoria, La Unión. Si se dan cuenta, todos estos barrios viven el del rebusque, del día a día. Solamente aquí aparece El Prado, con 16 fallecidos. Del resto, son barrios populares, de extracción popular. Profe, ¿qué Sí. diferencia se puede sacar de que la alcaldía, la Secretaría de Salud diga que los casos de COVID en Barranquilla están bajando, que es muy positivo pues con respecto a los números de contagio, puesto que van en aumento los números de recuperados y los números de contagiados van disminuyendo? Pero a los pocos días les llegan los mensajes, pues a mí me llegó ya esta semana preguntándome que si el carnaval se podía celebrar en los días tradicionales que normalmente se realiza, o que se posponga, o que no es momento de hablar de COVID. O sea, uno como que se pregunta si de pronto están alterando las cifras o están dando, no sé, quizás pañitos de agua para poder calmar esto, y de pronto como para hacerle creer a la población que ya esto está mejorando, pero con tal de pronto... Miren, estamos en Colombia. Estamos en Colombia. No deben de confiar ni en estas estadísticas, ni en lo que dice la prensa, ni lo que dice la televisión. Contrasten. Ingresen a esta página, contrasten la información del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo. Aquí si nosotros nos metemos en esta página que se llama Datos Abiertos Colombia. Datos Abiertos Colombia. Ustedes aquí van a encontrar en tiempo real información de COVID. Lo que maneja el Instituto Nacional de Salud. Ojo, pero el Instituto Nacional de Salud es una entidad que está centralizada en Bogotá. Y casi la información del sistema del Instituto Nacional de Salud tiene hasta 2 o más semanas de atraso. Entonces no podemos fiarnos y ¿cómo es que es? Y confiarnos de que ya la pandemia está superada. Ya, o que Barranquilla ya va bien. O sea, todavía faltan algunas... Espérense aquí a ver dónde está la estadística de COVID. Aquí hay una con aquí. Conoce datos abiertos del COVID-19. Aquí aparece en tiempo real la información de los datos históricos insertados desde la página del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Le damos clic, por ejemplo, a la página donde está la información que tomó los datos Colombia. Aquí están casos positivos, por ejemplo. Los casos positivos.
Aquí están las estadísticas de los meses desde, imagínense, hay que ir buscando a la última que sería esta. Miren, que tiene información, es del 12 de agosto. Le damos clic, nos va a desplegar una información en Excel. Vamos a esperar mientras las carga, seguimos mirando la página de la alcaldía de COVID. Entonces aquí aparece otra pestaña con resultados de pruebas rápidas en los diferentes lugares donde se están haciendo las pruebas. Cuántos negativos, cuántas positivos, o sea, es decir, todas las, digamos, los centros en los cuales se están haciendo pruebas rápidas de COVID. Y acá aparece capacidad hospitalaria, por ejemplo. La capacidad hospitalaria, otras patologías y toda información. Esta sí es información de la Secretaría de Salud de Barranquilla, por ejemplo. Información de hoy, a 13 de agosto. Miren que esto es en tiempo real. Y aquí la densidad de... voy a ampliarla un poquito. Si la alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, pero no la... No las letras. Las letras no se ven. Profe, No da más la imagen. Vamos a ver si yo la logro guardar y se las muestro. Guardar como. Yo creo que sí logra guardarla. Sí, parece que sí. Vamos a guardarla aquí en el. Por ejemplo, aquí están. Esta corresponde al calor de los activos. Esto quiere decir, estos mapas de calor, que la mayor densidad y la menos, lo que está más esparcido está en naranja. O sea, los casos activos están concentrados en estos puntos naranjas. ¿Y lo ven? A 11 Sí, de agosto. A 11 de agosto, claro está. Profe, disculpe, Sí, pero sí, me imagino que la sombra que se ve como azul o violeta es los lugares donde hubo casos de COVID, ¿verdad? claro, Imagino o yo. sea, donde hay casos activos, pero es la densidad en cuanto al número de casos. Eso es lo que representa esta imagen de calor. Que o hay sea, casos serían los activos, focos. que hay casos activos, pero la densidad, aquí dice densidad y presencia, esparce La mayor como si fuera concentración. presencia. Exactamente. Okay. Entonces, la mayor concentración, el color se va volviendo amarillo. Me imagino. Exactamente. Ya entendí. Acá vamos a la otra, que es casos activos. Por ejemplo, aquí están los casos en hospital UCI, por ejemplo, donde están concentrados. Y acá está, por ejemplo, el calor de los fallecidos. La mayor cantidad de personas fallecidas está, por ejemplo, concentrada entre la Luz y la Chinita. Y, digamos, este sector, por ejemplo, Ciudad de la 20 de Julio, Santuario, el Bosque, me imagino, o Santo Domingo, por acá. Miren, digamos, la presencia en este caso, los datos. Y aquí ya para cerrar en la misma página aparecen análisis. Por ejemplo, casos confirmados. Miren cómo embolatan las cifras en 100.000 habitantes. Las unidades básicas por población en 100.000 habitantes
Miren el Amazonas, el Atlántico, Barranquilla. Miren los casos por 100.000 habitantes. En cantidad de confirmados por cada 100.000 habitantes y fallecidos por 100.000 habitantes. El contraste de la proporción entre 100.000 y 1.000.000 de habitantes es muy diferente porque Colombia tiene un país muy, digamos, la mayor cantidad de municipios corresponden a municipios de menos de 100.000 habitantes. Entonces, el indicador no corresponde claramente con la proporción de las ciudades como Bogotá, que tienen casi 9 millones de habitantes, por ejemplo. Entonces, ahí es donde hay una inconsistencia en la interpretación estadística que vamos a hacerle a los análisis. O sea, aquí hay de todo para analizar un poco. Si uno quiere concentrarse un poco también en los casos, por ejemplo, en el caso rojo, aquí vamos a este barrio que son los Trupillos. Podemos hacerle zoom a los Trupillos y aquí por lo menos vemos la información histórico 17, activo 16, localidad suroccidente. Aquí vemos diferentes información de cada una de las localidades. Y así podemos darle a cada uno de los barrios. Incluso ustedes pueden darle a sus barrios, ahora que les pase el link, y revisar los datos históricos para hacer un ejercicio práctico de interpretación de lo que estamos viviendo. Déjenme aquí para enviarles en el chat link. Me avisan que todos hayan abierto el chat para poder, para que puedan ahí tener los datos. Preguntas, inquietudes. Profe, mira el archivo que descargó de Excel. Ah, el archivo, ¿verdad? El archivo de Excel. Vamos a ver qué aparece con los datos del Instituto Nacional de Salud. Un poco pesado el archivo. Aquí está toda la información ya, digamos, procesada. Miren que está toda la información de, por ejemplo, recuperados. Por ejemplo, ubicación, si están recuperados, si están fallecidos, si están en casa. Por ejemplo, el tipo de si es en estudio, importado o relacionado. El caso del COVID. Si viajó del país o no viajó. Inicio de el inicio del brote y si está recuperado, cuál fue el proceso de... Es decir, las estadísticas aquí está filtrada. Y aquí aparecen los datos donde... Lo que no aparece aquí es el departamento, por ejemplo. Eso que había hecho ahorita de los casos de COVID, ¿cuántos puesto había cogido Colombia ahora? ¿Por casos, por contagios o por muertes? No, hay interpretaciones diferentes de lo que... O sea, la estadística te muestra los contagios, los contagiados. Hoy, el total de contagios, el total de recuperados general y el total de recuperados hoy. La estadística de los fallecidos hoy y la estadística de los fallecidos totales. Ya, aquí las estadísticas de la nacional no, ahora, digamos, no la tengo a la mano, pero por ejemplo, me quiero centrar en la estadística solo de Barranquilla con esta página. Ok. Y aquí vamos, por ejemplo, los casos históricos, si uno se va, por ejemplo, a la ciudad de la 20 de julio, que es uno de los casos, como más
aquí ve uno la información, no la misma información que aparece acá por barrio, contenida por los 980 casos y los activos, por ejemplo. Y también por localidad. Si queremos ver en el suroriente, por ejemplo, la localidad suroriente, solamente nos muestra la localidad suroriente, que está punteada con esta línea morada. Y aquí están los barrios que uno, por ejemplo, si quiere señalar la luz, los barrios atendidos. Aquí la luz aparece con 430 casos y 54 activos. Ahí vemos cómo va el comportamiento y haciendo el seguimiento a los casos históricos. Preguntas, inquietudes. Aquí uno puede procesar y revisar muy bien la información y hacer el análisis ya puntual en lo que ustedes puedan hacer de sus barrios o de los barrios que conozcan los compañeros que no viven aquí, porque acá no hay información del resto de municipios del Atlántico, para los compañeros que son del sur, por ejemplo. Acá hay solo información volcada de Barranquilla. Ojalá pudiésemos tener en tiempo real imágenes de todo el país, por ejemplo, barrio por barrio, localidad o vereda por vereda, para poder conocer, pero esta información cuesta montarla aquí en estas plataformas, la alcaldía como que está pagando este servicio, y a la vez que cuesta también tenerla, es un soporte muy importante para poder analizarla ahí. Sigamos acá con la presentación. Entonces, ese fue un ejemplo de las funciones básicas que tiene un sistema de información geográfica. Cómo se capturan los datos, se hace el procesamiento, la elaboración y consulta, el análisis de la información, la visualización de la información, y ya cuando se exportan los resultados, en este caso en una página de internet. En algunos casos por documentos, en algunos casos en ficheros impresos. Prácticamente el mapa que vimos pues cumple todas las funciones básicas del SIG. Exactamente, se tiene una función solo de consulta. ¿De acuerdo? Solo de consulta. Solo de consulta. Ustedes se enteran qué pasa en cada barrio, qué pasa en sus barrios, por ejemplo. Eso es una de las tareas que ahora al final les voy a pedir, a ver qué pasa en sus barrios. A los que viven en Barranquilla, y los que no viven en Barranquilla, escojan cualquier barrio de Barranquilla y hacemos un análisis comentado en la próxima clase de la situación del coronavirus, analizando eso. ¿Por qué? Los sistemas de información geográfica tienen diferentes subsistemas. Hay datos temáticos y espaciales. Esos datos se van a como una especie de carga de datos, y la mayoría, como son datos digitales, empiezan a hacer un procesamiento. A veces se pueden hacer ediciones y análisis. O cuando queremos incluir nuevos datos, por ejemplo, a ese link, a esa página no le podemos adicionar datos, salvo que podamos entrar desde otra página de la alcaldía, y ellos son los que, digamos, controlan la subida de la información. Y hay también un almacenamiento y consulta a través de, por ejemplo, un usuario y una contraseña ingresa y ellos almacenan, consultan, exportan y generan productos. Ese link como tal es un producto, pero para que ustedes conozcan, una persona del común no va a entender leer eso, pero ustedes, por ejemplo, en esta asignatura, uno de los ejercicios finales es poder hacer una lectura, por ejemplo, de ese sistema de información geográfica, ¿ya? Y ustedes incluso lo puedan replicar con su familia, con sus amigos. Hey, mira esta página y tal. Y ahí ustedes ven cómo están sus barrios, para saber si van de visita a un barrio, van a hacer algún mandado a un otro barrio, sepan cómo están los datos ahí, tanto los datos históricos como los datos reales. Y tengan las precauciones adecuadas para tener tapaboca, lavarse las manos, quitarse los zapatos cuando vayan a su casa, es decir, y bañarse enseguida, la ropa que usaron, pónganla al sol y échenla a lavar enseguida, y por lo menos se evitan un poco el contagio general del virus. Otro elemento de los subsistemas son cómo podemos manejar los datos. Miren que hay datos impresos, datos digitales, bases de datos, ortofotos, sensores, o sea, digamos, sistemas, digamos, de procesamiento de imágenes y sistemas de posicionamiento global. Los datos son claves para poder
desarrollar todo el proceso de compresión del sitio. Los datos que se pueden manejar en un sitio, desde un origen, datos temáticos y espaciales, mapas impresos, imágenes remotas, reportes y documentos. Miren que hay en información que vimos del mapa de Barranquilla, hay diferentes datos. Necesitamos datos del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud de Barranquilla, datos de los hospitales. Es decir, hay toda una base de información que se puede hacer. Esa base de temática de datos espaciales puede darse de diferentes formas. Una de las que más se usa en términos de ordenamiento territorial y en otras condiciones son la teledetección, que es lo último que hay de desarrollo en materia de recopilación de datos. A través de un satélite o incluso de un helicóptero o de un dron, la teledetección está volando, o sea, está generando toda una serie de interpretación y análisis de datos poderosísimos. La cartografía impresa nunca ha dejado de ser un factor elemental. Por aquí yo tengo mi mapa del departamento del Atlántico, por ejemplo, impreso. Siempre lo mantengo para las salidas de campo y para consultas generales. Así. Siempre hay un mapa impreso que nos va a salvar la vida. El GPS que lo tenemos desde nuestro celular. Los datos participativos, ahí hay unas cosas muy interesantes que están empezando a ser muy importantes en el desarrollo de los sistemas de información geográfico a partir de la cartografía social. Me parece muy interesante que ese ha sido como una de las nuevas formas de incorporación, de que ya los sistemas, en el caso de cuando llegamos a una comunidad que no entienden, no saben de estos conceptos técnicos, hay que llegar con unos datos que puedan ellos entender y comprender, y a través de la cartografía social se está empezando a desarrollar una nueva forma de interpretación de esos datos en comunidades en las cuales se les dificulta, por ejemplo, tener un computador, se les dificulta comprar un mapa o imprimir un plano. Entonces, para la toma de decisiones, la comunidad siempre tiene mapas mentales en su cabeza, y esos mapas mentales son mucho más productivos que los mapas que hacen los sistemas de teledetección o los programas avanzados. Y eso es un debate muy interesante que hay en términos de la comprensión y el análisis del territorio. Hay también unos datos de elevaciones, en el caso, por ejemplo, de los que son de arquitectura lo conocen, que son las pendientes o las curvas de desnivel que se hacen a partir de la topografía, y en el caso, por ejemplo, de las ciencias marinas, con la profundidad o digamos, de las pendientes en el océano, archivos digitales, bases de datos, es decir, toda esta información o todos estos elementos son los orígenes en donde se encuentran esos datos temáticos que pueden ser procesados. Miren aquí un ejemplo de la teledetección. ¿Qué hace la teledetección? A través de un satélite, de un avión, de un dron, utilizan tanto la energía del sol. Ustedes saben que el sol genera unos rayos, digamos, una serie de resonancias y energías. Hay unos rayos que entran, que son los rayos UV, pero hay unos rayos que no son visibles, que son los conocidos como... ¿Aló? ¿Sí? Profe, se le fue el sonido. No, aquí estoy, ¿se me escucha? ¿Por dónde quedé? Sí, se la detuvo. ¿Por dónde quedé ahora? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Está ya congelada. ¿Ahora me escuchan? Sí, profesor, ya. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí me escuchan. Congelado en el tiempo, profe. Ahora me escuchan. ¿Me escuchan ahora? Mierda, otra vez. ¿Me Profe, escuchan? creo que mejor quite la cámara porque... ¿Me escuchan Sí. ahora? Se está... ¿Me escuchan ahora? Espérense un momentico a ver qué es lo que pasa. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿No? Profe, ¿qué le pasó?
No, Digo, no sé, seguramente la red no, o la alcaldía sabe que le estamos dando palo y por eso. no sé. Eh, Deme un segundo aquí mientras busco el, seguramente el internet acá se me puso un poco lentejo. Profe, el internet anda malo en estos meses. Horrible, se va cada semana mínimo. Sí, a mí a veces se me pone, por fortuna es la primera vez que en una clase se me quedó Mayerlin como anfitriona. Jorge y Mayerlin, colóquenme a mí como anfitrión, por favor. ya va, Ya, profe. profe. Explique el procedimiento porque Tienen que a ver, señalar mi usuario y me colocan como coanfitrión. sí, en participante. Ya va, sale Juan, Juliana. Un Leonardo, segundo, profe. dale, tranquilo. Déjame buscarlo usted. Por eso me conecto a veces con el celular. Hoy no me conecté en Ah, mi listo, celular ya. porque suele pasar esto, que se me pum. Profe, digamos, ya está el usuario de usted y le doy en más. Aquí en la lista de participantes. Sí, en más y le das colocar como hospedador. Espere, profe, que no carga. Dale, tranquilo. Ah, te pega ahí, profe. Ah, espere, sí, ya salió. Operador, espérate. El anfitrión. Profe, sale la opción. Sigamos con la presentación. Bueno, bueno, ahora vamos, bueno, aquí quedamos en el tema de la teledetección, ¿cierto? ¿Me escuchan, cierto? Entonces hay unos rayos que emite el sol, que son, por un lado, energía, por rayos ultravioletas y otros rayos infrarrojos. Esos rayos infrarrojos, que son los que se reflejan, se devuelven con la luz del sol al pegar en la Tierra, son los que permiten funcionar los sistemas de teledetección a través de unas plataformas, ya sea un satélite, una aeronave o un globo, y una serie de sensores que se colocan en diferentes lugares. Hay algunos que son pasivos, otros que son activos. Por ejemplo, en el caso de los... Listo, pues. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Ah, bueno. Y hay unos activos que son profe. por microondas o por láser. Y eso genera toda una información básica del fundamento de lo que es la teledetección. Esto es ya lo último en casi como dicen por ahí, lo último en guarachas, en sistemas de información geográfica. Acá por lo menos en la universidad no tenemos todavía este tipo de sistemas para poder hacer este tipo de ejercicios. Aquí hay las diferentes sistemas de teledetección con sus coberturas, con sus resoluciones, con los periodos y las bandas que se generan. Están los Landsat, los ICOMOS, los SOP, los eBright, los No, NOAA, no escucho ninguno de ellos. las RAPSAR y los NODIS. Esto es lo último que ustedes pueden conocer. Esto es lo más reciente, incluso algunos más avanzados. Ahora hay un programa en Discovery Channel, en Nat Geo, que lo dirige un coreano que se llama Ciudades Perdidas. Él utiliza la tecnología de punta a través de un Landsat, a través de un helicóptero, y ellos prácticamente quitan toda la vegetación que hay en el espacio que hacen, digamos, el rastreo, y a través de qué? De estas imágenes de información recogen puntos, miles de puntos, millones de puntos, y esos puntos se empiezan a procesar con esa energía infrarroja, con rayos láser, y eso va generando como una especie de relieve. Y eso va detectando, por ejemplo, qué hay en esa cobertura de la Tierra, o por lo menos en el caso del mar, que utilizan, por ejemplo, información de sonido, sondas de sonido, y a través de esas ondas de sonido que reflejan en el fondo del océano pueden detectar
cuáles son las anomalías que hay en el fondo. Esos son O sea, conceptos. es ¿Sí? como, el medidor láser que te da la Exactamente. distancia, pues. Con eso Aquí hay, aquí dan hay los unos, puntos, dan el relieve y sale la... exactamente. Aquí hay unos ejemplos. Kimbright 2007, LAMSAP, con esa referencia de resolución espacial de 28 metros. Acá está ahí como, que son imágenes que inclusive son las que usa Google Earth, prácticamente. O sea, una de las representaciones normales de teledetección está en Google Earth y ahí uno va viendo la información de los satélites. El ejemplo, esta imagen, ¿qué se les parece a ustedes? ¿Es donde es en el fondo del mar, qué? Muy, va ahí, va bien. ¿Qué más? Pero ¿qué se les ocurre que si es el fondo del mar, qué puede ser? Profe, Parece un son barco. como ruinas Un Sí, barco. como algo así, porque parecen las... aves, parecen misiles, no sé qué parecerán, la verdad. El Galeón San José. Una imagen, digamos, con este tipo de sistemas de teledetección a partir de un sonar, se llama, digamos, en el caso del mar, un sonar de medición, y a través de este sonar se puede y se articula el procesamiento de información y con cámaras super especiales logran capturar la imagen del fondo del mar del Galeón San José. Miren que este procesamiento se dio primero con esa imagen de un radar de sonar, después se procesó la información con diferentes imágenes y después todas estas imágenes se pegaron y aquí está el Galeón San José. A través de los diferentes Perdona mi programas. ignorancia, profesor, ¿qué es el Galeón San José? ¿Cómo? Perdona mi ignorancia, pero ¿qué es el Galeón San José? El Galeón San José fue un galeón español que salió desde Cartagena en el año creo que de 1400 y pico. Y resulta que el galeón fue hundido por la flota inglesa y tenía unos pecios, es decir, tenía un tesoro invaluable y fundido enfrente de las costas de Cartagena. Y ese galeón fue descubierto hace poco por el gobierno colombiano y se evaluó que el tesoro era es una cosa multimillonaria, que si repartiesen el galeón San José por cada uno de los colombianos, nos tocarían 24 millones de pesos a cada colombiano. Y si reparten, por ejemplo, Jesus Christ. Pero sabemos que no va a pasar eso. la cantidad de oro, de metales, es que ahí, digamos, el Galeón San José tenía toda una riqueza recolectada digamos, del Cusco, de Lima, y hizo un paso por el canal de Panamá y estaba ahí fondeando en Cartagena y llegó a la Armada Inglesa, los piratas ingleses, ya se vieron ustedes, por ejemplo, Piratas del Caribe, lo mismo sucedió ahí, y hundieron el Galeón San José. Si no estoy mal, muchos ingleses querían colonizar esa parte, la parte de Cartagena y todo eso. Total, en esa época en que querían conquistar Cartagena y no pudieron por las defensas de la ciudad de Cartagena. Entonces, aquí hay una imagen, una representación de esa imagen, digamos, bajo estos tipos de sistemas de información. Aquí hay otra, esta es una ciudad maya, que ha sido procesada por imágenes de Landscape, puras imágenes satelitales. Aquí, por ejemplo, eso es una selva. Esto es la última ciudad maya que encontraron hace poco. Ahora no recuerdo el nombre. Eso es ahora mismo, es una selva. Pero a través de ese procesamiento de información, quitaron toda la cobertura vegetal y encontraron esta civilización perdida. Entonces son varios sistemas de información que ahora están, digamos, de punta, sirven mucho para el trabajo arqueológico y el trabajo, digamos, desde el punto de vista histórico. ¿Y para qué sirven, por ejemplo, estos procesos de desarrollo de la información y divulgarlos para generar conocimientos? ¿Para qué? A veces están impresos, a veces están desarrollados en diferentes formas. Y una de las bases fundamentales para poder entender es que las diferentes formas de representación cartográfica se dan a partir de líneas, puntos y polígonos. Es lo que estamos armando nosotros con ARGIS. Esa es la base, líneas, puntos y polígonos. Eso después se articula con los datos
se articula con estas imágenes y ya nosotros podemos procesar la información. ¿Qué recogieron primero aquí el Galeón San José? Pura imágenes y puntos, líneas, puntos y polígonos. ¿Y qué empezaron a desarrollar? Un procesamiento de información y empezaron a tomar fotos. Luego superpusieron esas fotos con la información matemática que dio el sistema de información geográfica y al final con otro programa editaron y pegaron todas las fotos y ese es el resultado que ven ustedes en esta imagen. Por ejemplo, en esta imagen. Una imagen detallada de lo que es el Galeón San José. Igual en esta. ¿Para qué tenemos? ¿Cómo llegamos a eso? O sea, aparte de tener el software, tener las ortofotos, la digitalización. Pero ese de las ondas de sonido, ¿ese fue con un sistema de ondas raster o vectorial? No, ahí se usan de todo. Si son puntos, son vectores. Si son líneas, son raster. O sea, ahí hay de todo, porque son unos sistemas avanzados. O sea, combinados. Son sistemas que combinan información a una velocidad que se procesa, digamos, por, digamos, la cantidad de información que hay. Miren el lecho marino, este es el lecho marino. Y aquí podemos analizar bien dónde está el pecio. O sea, el fondo marino puede decir, no, ahí no hay nada de eso. El mar es inmenso. Pero a partir de esos análisis, de esos imágenes de sonar, de radar, eso puede uno encontrar hasta... Así fue que encontraron el Titanic, por ejemplo. Así es que han encontrado grandes, digamos, hallazgos arqueológicos en el fondo marino. Entonces, eso es una de las herramientas bien interesantes para el análisis, por ejemplo, a nivel del océano. Ya a nivel terrestre también, ya hay unos programas súper avanzados, como te digo. Este Lin King se llama el conductor de ese programa. Búsquenlo por ahí en National Geographic, no sé si se lo han visto. Se llama el programa, la serie se llama Ciudades Perdidas. Y este señor encontró una segunda ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta con esta tecnología. Se fueron para Ciudad Perdida, para la Sierra Nevada y encontraron que hay, y a partir de ese sistema con un helicóptero, encontraron que hay una posible segunda ciudad perdida en medio de la selva. Entonces son unas tecnologías muy avanzadas, pero la base fundamental son esta información, líneas, puntos y polígonos. Debemos tener un computador, debemos tener un procesamiento muy básico para poder manejar esta información, porque si no, nos va a ser imposible. Cada vez estos computadores se quedan obsoletos con el desarrollo de la tecnología, ya sea por gráfica, por imágenes, entonces hay que estar empezando a actualizar, inclusive los computadores están empezando a cambiar o cambiarle las tarjetas de memoria. Hay también una forma de importación de datos a través de este sistema que es el GPS. Este es un dispositivo GPS pequeñito como lo ven aquí y este captura información real de datos, por ejemplo, principalmente las coordenadas y los puntos, que luego eso se importa a estos sistemas y se procesa la información para dar con exactitud los puntos que queremos analizar e interpretar. Otro elemento son las diferentes formas de los servicios web que podemos encontrar, como los WMS, los MFS, los WCS y los nomencladores. Esos servicios como, por ejemplo, el de la alcaldía que estamos viendo es un WMS. ¿Por qué? Nada más podemos nosotros ver la información, no la podemos procesar. Aquí está la información que uno la procesa. Aquí está, digamos, el soporte que se llama experienciaargi.com y eso lo soporta Argi, la información la sube la alcaldía de Barranquilla. Estos sistemas son los que a nosotros nos permiten leer información de la web. En la próxima clase les voy a mostrar otro tipo de información, aparte de la alcaldía, para que ustedes las conozcan. Datos que pueden manejar, sí. ¿Cómo se pueden operar? ¿Cómo se pueden dar? Aquí están. Cuando ya digitalizamos toda esa información, la tenemos en un computador, tenemos el hardware, el software y sabemos cómo hacerla, podemos capturar, podemos recolectar, podemos transformar, consultar, editar, analizar, procesar, generar, formatear y tabular. Y las tres bases principales son la información vectorial, las tablas y los rasters. ¿Cómo se da eso? Aquí están los tipos.
Los vectoriales son este tipo de información que aparece relacionada con diferentes formas geométricas, círculos, puntos, líneas, polígonos, como lo estamos haciendo ahora en ArcGIS. Tablas, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, temperatura y presión. Y raster son pequeñas píxeles, vamos a llamarlo así, como los televisores viejos. ¿Se acuerdan que los televisores viejos tenían muchos punticos? Eso es un raster. Y esa serie de puntos y esa imagen que se proyecta en los televisores viejos son serie de puntos y raster que se van generando ahí. Y hay otros más avanzados que son TIN, que ya son los TIN, que ya son sistemas de información incluso que se utilizan para hacer nanotecnología. Todo esto son metadatos que se van procesando a partir que nosotros vamos avanzando y conociendo la información. Hay estructuras de datos vectoriales. Los vectores son muy amplios. ¿Qué tratan estos vectores o estos datos vectoriales? Descomponen la realidad en cada uno de los elementos que la integran. ¿Y qué hacen? Tratan de agrupar de acuerdo a sus propiedades, sus atributos, y se almacenan a través de tablas y estructuras numéricas. Yo creo que eso es una base fundamental para poder entender cómo se procesa esta información. Entonces, miren, aquí hay este rojo tiene este tipo de datos, este naranja este tipo de datos, y este verde, este azul agua marina, este morado, este gris, y cada una de esta información almacena y soporta lo que nosotros vemos en una imagen o que vemos en un ejercicio como lo estamos haciendo en el caso de... ¿sí? En Illustrator se pueden vectorizar las imágenes y aparece lo mismo. También. Es que hay muchos sistemas, por ejemplo, si ustedes tienen una imagen satelital de Google Earth, ustedes pueden vectoriarlo hasta en Paint. ¿Oyeron? En Paint uno puede vectoriar y hacer el vector digamos, a pulso sacas la línea que quieres analizar, a la línea que quieres darle atributos, al relleno que quieres darle, inclusive lo puedes hacer hasta en PowerPoint. PowerPoint, si tú quieres, puedes armar un mapa en PowerPoint. Es decir, descomponer la realidad de los elementos que él integra implica que los vectores pueden generar unas propiedades y esas propiedades pueden tener unos atributos. Eso es lo que ustedes están generando con su información. Están generando un atributo del punto de origen, de su destino, de la casa hacia la universidad. Están generando que la mayoría viven en diferentes barrios, tienen diferentes recorridos, y al final vamos a analizar qué está pasando. ¿Ya? Ahora, la realidad está compuesta por esta imagen, como tú la comentaste, el compañero que la comentó, es una imagen satelital, ortofoto, que son elementos de la realidad que se ven representados en forma geométrica, y este modelo es apropiado para las variables de tipo discreto, si queremos meterle estadística a eso. ¿Cuáles son? Puntos, líneas y polígonos. Tal cual hace lo mismo, es así, o sea, total, para poder modificar el mapa o modificar una imagen, tú lo vectorizas y puedes modificarlo y cambiarlo para que... claro. Ajá, Eso es fundamental. Y aquí vamos procesando, por ejemplo, los puntos. ¿Un punto qué es? Punto es la geometría más sencilla para la representación. Solo requiere de una coordenada X y una de la coordenada Y. Permite definir una localización, más no dimensiones en un área longitud. De un punto a otro pueden hacer 10, 50 puntos y esos puntos están ahí. Otra cosa es que cuando ya tú quieras en ese punto se conecten, por ejemplo, está la línea geométrica. Las líneas geométricas complejas requieren su construcción de uno o más arcos. Cada arco comprende un par de coordenadas para cada uno de sus extremos. El arco 1, X1 y 1, X y 2, y la línea arco 1 más arco 2. Y aquí se ve reflejado cómo se representa la línea que ustedes están desarrollando. Ustedes no están haciendo una línea recta, ustedes están haciendo una línea pronunciada sobre una avenida, sobre una vía que va a llegar hacia la universidad. ¿Ya? Entonces esas son las formas, y si ustedes hacen otra línea,
Y si yo ahora que integre todas las rutas, ustedes van a ver las diferentes líneas que se van a dar y la geometría que se va a dar desde cada uno de los recorridos. Por ejemplo, si van a la trama y a la morfología de una ciudad, eso da mucho de las líneas y los vectores. Los polígonos, en cambio, es una geometría compleja que requiere para su construcción varios arcos. Y el primer vértice coincide con el último. Eso quiere decir que es una forma que se cierra. Puede ser una forma irregular, como quiera, pero igual se cierra. Hay un arco que va de X1 a 1 y de X2 a 2, y un polígono que va de arco 1 más arco 2 y crea un arco N. Polígono permite manejar información de localización del perímetro y área. Esa es la función principal del polígono. Ustedes ven y abren el polígono de su barrio, le dan clic derecho y le dan propiedades. En las diferentes secciones van a encontrar qué propiedades tiene inclusive el área cuadrada, digamos el área cuadrada que tiene ese polígono. Al integrar esta información, estimados estudiantes, se crea una tabla de atributos, se crea una información, se crea todo un procesamiento, que es una realidad que está codificada en términos geométricos. Y eso se va volcado a los metadatos y al final puede representar una imagen y un plano. Acá, por ejemplo, vemos unas estructuras de datos vectoriales y formatos más utilizados. El más utilizado se llama Shapefile, creado por Esri, y hoy en día es el estándar. Casi todos están almacenados bajo ese criterio, donde hay geometrías y atributos y índices espaciales. Hay otros como el MathInfoPath, creado por MathInfo, y hay otros formatos como el CAD, los formatos de AutoCAD, por ejemplo, que son los DWG, que son muy conocidos por los arquitectos, el DF, el XF y el DGN. Entonces, todos esos son paquetes de datos creados para generar esa información. Entonces, por eso yo creo, ¿cuál es el programa que me dijiste que utiliza también ese sistema vectorial? Sí, le quedó otra vez. Juan, hola Juan, ¿me escuchan? Sí, Juan, ¿cuál es el programa que utilizas? profe, quedó congelado, profe. Espérense ahí, vamos a esperar. No hay problema. Ahora. Ahora. ¿Me escuchan? Por un momento no lo oíamos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Y ahora sí. Bueno, entonces, aquí están los modelos, los ejemplos. Acá cómo se ve reflejado eso, estimados. Ejemplos vectoriales, sitios arqueológicos, ríos y municipios. Si ven, sitios arqueológicos son puntos, los ríos son líneas y los municipios son polígonos. Cuando llegamos aquí, y eso lo vemos en una realidad, en el caso de raster es muy diferente. El raster son elementos variables que componen la realidad, se representa en forma de rejillas, así como los píxeles. Cada celda de la rejilla se toma un valor correspondiente a la variable sobre el territorio. Y aquí hay una representación. El modelo raster es muy eficiente para variables de tipo continuo, distancia, altitud y pendiente. Como el caso de, digamos, los datos topográficos. Esos son, digamos, básicamente raster. ¿Cómo se toma? Miren, básico. Resolución, la dimensión de una unidad más pequeña, celda o pincel del espacio geográfico. Orientación, ángulo formado por el norte y la dirección de las columnas de la cuadrícula. Zona, conjunto de celdas continuas del mismo valor. Localización, número de la fila y columna de la unidad y relaciones entre las unidades espaciales. Continuidad, proximidad, orientación relativa. ¿Esto qué da? Los datos más utilizados del raster son los DIF, que son formatos complejos y flexibles que permiten una compresión con pérdida, que permite valores decimales. Ya son datos mucho más estadísticos. Los formatos JPG y JPEG son los donde aparecen las imágenes de ortofotografías que nosotros tomamos de Google Earth, por ejemplo.
Los datos de SW, que son más adecuados para tamaños mucho más grandes y mucho más precisos. Los CSV, que son formatos cerrados para la compresión de imágenes de volumen y dimensión selectiva. Y los AR-Info, que ya son formatos mucho más que solo soportan una sola banda. Aquí se ve reflejado una ortofoto y aquí se ven las pendientes de esta imagen. Si ven que hay como una especie de montaña aquí, ¿cierto? Aquí se ve reflejada las pendientes inclinadas, fuertemente inclinadas, moderadas, donde son planos y donde son suavemente inclinados. Esto es un ejemplo de lo que son los rasters. Y ya los TIC, que son ya herramientas que tienen que ver con la trianguladez irregular del New World, que ya son elementos más avanzados para modelos digitales de terreno, curvas de nivel, que ya son información ya mucho más avanzada y procesada. Por ejemplo, los datos que proporcionan en 3G todos estos sistemas de información de teledetección. Ahí están las capas tipo raster y TIFF, que genera la información, por ejemplo, en información de 3D. Esto es prácticamente lo que hace todos los soportes de Autodesk para los arquitectos, que generan este tipo de imagen de 3D con curvas de relieve, con las edificaciones y con las pendientes, por ejemplo, de las cuencas hídricas. Y eso era por hoy, para dejarles a ustedes un abrebocas de los ejercicios que hemos venido haciendo para que vean a dónde vamos, digamos, qué incentivo va a generar el que ustedes puedan entender estos sistemas y por lo menos intentar manejar uno, como es el ARGIS, y ya vemos si algunos de ustedes pueden intentar organizar información o conocer información más detallada del resto de datos. Preguntas, inquietudes. Preguntas, inquietudes. ¿Cuál va a ser la siguiente actividad, profesor? Que usted acaba de mencionar ahorita, que no la dijo muy bien. No, ya después les voy a explicar. Yo ahora en estas clases vamos a trabajar sobre la parte teórica, conceptual. Ah, vale, vale. La idea y el final es que hagamos una actividad sobre el coronavirus y ese mapa que está ahí. Pero es una actividad más descriptiva. Es lo que vamos a hacer. Sin preguntas, inquietudes. Profe, ¿Sí? disculpe, usted sabe que usted estaba hablando ahorita de los programas de Autodesk. Yo le quería preguntar, digamos, normalmente esos datos los procesan de otros instrumentos, otros software que tienen que ver más que todo con la geografía y luego los pasan a los programas de Autodesk o directamente los están realizando. Autodesk es la empresa. Sí, yo sé que es la empresa. Compañía, Porque está en los programas. la compañía Autodesk tiene diferentes programas. Sí. En el paquete, ellos compran la información, puede ser a Esri o a otras compañías, y cuando tú estás haciendo el modelamiento, el procesamiento, ella misma empieza a cruzar la información. Ya tú vas colocando los datos, vas haciendo el diseño que vas a desarrollar, inclusive tú lo extrapolas de AutoCAD, lo puedes extrapolar de ArcGIS, importas, cruzas información, haces el procesamiento de los datos y esos datos empiezan a aparecer en render, por ejemplo. O sea, pueden aparecer en 3D. Es decir, ya hay muchas empresas que comparten información. Con la licencia que tú pagas o con la licencia que pirateamos a veces, podemos organizar ese tipo de información ya de manera mucho más detallada. Depende mucho la memoria RAM del computador. Si no tienes memoria RAM, se te muere la información que estás procesando. El computador no te arranca. Hay que tener un buen equipo, es decir, un buen hardware
Y obviamente el software ya por sí solo, cuando nosotros tenemos los conocimientos básicos, como este que estamos aplicando en esta asignatura para todos en general, es básico. Poder ir de la casa a la universidad a través de este sistema es básico. Saber qué es un polígono, saber qué es una línea y saber qué es un punto o un marcador. Eso es básico. Ya después vamos a empezar a hacer el análisis. En el caso, por ejemplo, quiero tomar y analizar bien información del coronavirus en Barranquilla para hacer una tarea, un trabajo, un tallercito pequeño, final, sobre el coronavirus y los sistemas de información. Pero sí, José y Jorge y Maye, estos sistemas se integran. Autodex, Esri, hay otras compañías de software libre que ellas, cuando tú pagas la licencia, ellos le compran la información a cualquiera y la incluyen en tu proyecto cuando tú haces el procesamiento. ¿Qué ibas a decir, Juan? Que AutoCAD y Revit y todos estos programas también se incorporan con otros programas aunque no sean de la misma empresa. Exactamente. Por ejemplo, cuando yo saco una topografía con relieves y todas las pendientes, yo utilizo AutoCAD, pero exporto el polígono de Google Earth. Ahí está. Y automáticamente con una aplicación que tengo yo aquí que se llama CAD Earth 6, que trabaja con AutoCAD también, es una extensión del mismo programa, automáticamente me saca las curvas de niveles, exportándola ahí, y luego de ahí para sacarla en 3D, porque en AutoCAD no se puede aprender la muestra en 3D bien definida. Todos esos programas trabajan entre sí. Todos. Sí, de eso se trata, de que nosotros podamos, ustedes por lo menos se lleven los elementos básicos de cómo funciona esto. Esto es sencillo, esto es simplemente conocer cómo se procesa, así como manejamos Excel o manejamos Word. Nosotros para manejar Word tenemos que saber cómo colocar un título, cómo colocar un subtítulo, cómo hacer una tabla de las herramientas. Exactamente, de eso se trata el ejercicio, de eso se trata el trabajo, digamos, que estamos haciendo. Preguntas, no sé si tienen preguntas, inquietudes más. Me gustaría que tuvieran preguntas bastante para poder, porque si no quedo preocupado. Me parece que, no sé, inquietudes. Sobre todo los compañeros que no son de arquitectura o que de pronto no tenían o no tienen mucho manejo, conocimiento de estos temas. Me gustaría saber qué inquietudes tienen. No, profe, yo tengo una inquietud ahora que lo dice. Cuéntame, Julián. Profe, mi pregunta sería sobre los mapas de calor que usted mostró. ¿Esos mapas cómo se hacen? Si según dice son mapas de calor mostrando rojo, amarillo y todo eso. No, eso se hace con procesamiento de datos en ArcGIS. Eso hay bueno, ya ese mapa ya está elaborado, esa es una foto digital, por eso la descargué. Esa información se procesa, Julián. Se hace una fórmula matemática o lo que llaman los geógrafos el álgebra de mapas. Entonces se colocan la relación que hay en ese punto con la cantidad de casos o la cantidad o el valor que está establecido ahí, y eso se proyecta en la imagen a través de lo que se conoce como isocronas. Esos son isocronas. Las isocronas se pueden medir por calores o por proximidades. Ya, eso, digamos, ¿se acuerdan el mapa que le puse de Colombia de las proximidades que hay por cabeceras municipales? Es Sí. muy parecido a la isla de calor. Ah, listo, gracias, profe. Dale, tranquilo. Vamos a pasar a asistencia mientras ustedes tienen dudas. ¿Qué inquietudes hay más?
No se vayan a ir, que yo estoy pasando asistencia. No los voy a llamar, sino que quiero escuchar inquietudes. Y voy anotando aquí en la lista de asistencia quienes están conectados. Preguntas, inquietudes. Profe, una pregunta. Vale. En las imágenes que usted mostró sobre lo que dijo el compañero, de las imágenes de calor. Ese calor que se mide, ¿provienen de las personas que están enfermas? No, ese calor, muy buena pregunta. Ese calor es un calor que es proporcional a la información que nosotros procesamos. Por eso le llaman calor. O sea, cuando hay una temperatura alta o baja. Entonces, por eso llaman mapa de calor, pero en realidad no es por el calor de las personas, es por los datos que se procesan. Entre mayor cantidad de datos, mayor calor hay. Ah, ok, profe, porque me estaba dando vuelta como que la duda y yo No, dije, no, eso es interesante que hagan ese tipo de preguntas para poder salir de esas dudas. Eso me parece. Parecía, ¿verdad, Miguel? Parecía, Sí, pero sí, sí, no, 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 muy buena. Por eso le estoy diciendo, quiero que ese tipo de preguntas que sean aclaradas para que ustedes puedan tener mayor. o sea, profe, yo me imaginé eso porque como el COVID da fiebre alta, yo dije, o no será, o cómo es el No, cuento. claro, claro, de eso pues, uno le pone como intuición y tienes toda la razón, pero no, en realidad es información que se procesa con los datos que están ahí establecidos. Cantidad de fallecidos, cantidad de recuperados o personas que están en uso, no por el calor de las personas. Hay algunos datos que sí se procesan por el calor de las personas, pero son datos ya mucho más especializados, donde tienes que medir como variable la temperatura de la población y ya espacializarlo. Entonces ya eso es un dato mucho más complejo. A Okay. ver, ¿qué otras preguntas? ¿Qué otras inquietudes así como las que han planteado los compañeros? Profe, una pregunta Ajá, sobre los satélites y respecto al calor. dale. Ya hay satélites, perdón, que que ya tienen la posibilidad de medir la temperatura o seguir el rastro de una persona mediante la temperatura corporal, o puede detectar el calor que emiten los objetos, personas, animales. Sí, claro, ya hay muchas tecnologías en eso. Incluso Y, hay tecnologías que son reservas de las fuerzas militares americanas, que son las que han evolucionado, incluso hasta los chinos tendrán mucha tecnología que nos estarán mirando aquí dentro de nuestras casas. Y esto ha avanzado muchísimo, óigame. Como ha avanzado el desarrollo científico y la tecnología, la velocidad que vamos, ustedes no se pueden imaginar lo que está oculto. Ya, yo creo que hay mucha información que en los próximos años vamos a tener la fortuna de poder conocer, comprender y analizar. Yo creo que no solamente satélites, estas imágenes, por ejemplo, de los TIP y de las imágenes 3D, está mandando la parada. Y yo creo que está mandando la parada porque está procesando información en tiempo real. Entonces, un helicóptero, un dron, sobrevuela, toma imágenes, toma la información, la procesa y ya tienen información detallada. Por ejemplo, si hay un proceso de reforestación, lo conoce, lo vamos a conocer en tiempo real. El Amazonas se está deforestando y hay. ¿Cuál es digamos, las razones de la deforestación del Amazonas? Ganadería y cultivos y monocultivos. Son los ganaderos y las grandes empresas de agricultura son las que están depredando la selva amazónica. Y eso se conoce en tiempo real. Ustedes hace unas semanas escucharon que había un polvo del Sahara. Viajó por todo el Atlántico y nos afectó aquí. Eso siempre ha sucedido. ¿Y cómo se detecta eso? A través de imágenes satelitales que detectan la presencia de unas partículas o material particulado en el aire.
y esa es información en tiempo real. ¿Cómo se miden esas partículas? A través de unas boyas, a través de alguna información que hay en tierra o en el mar, y eso se procesa. La información satelital llega ahí, se procesa a una central donde hay un computador o un equipo especializado y procesa la información y dice, hey, aquí hay presencia de polvo del Sahara. ¿Por qué? Porque el indicador donde está la estación que recoge el material particulado lo mide a través de las propiedades químicas, físicas, de los granos que están en el aire y dicen aquí hay presencia de polvo del Sahara. Esa información se procesa con el satélite y encuentran la mancha del polvo del Sahara recorriendo todo por ejemplo, el Caribe. Eso afectó hasta México, Estados Unidos y todo. O sea, son un tema bastante complejo en tiempo real. ¿Qué otras preguntas? ¿Qué les pareció? Comenten algo de la clase, digan algo. No, profe, muy bien y además muy avanzado. La manita, la manita. La manito. Bueno, eso, la manito, está bien. ¿Qué más? ¿Qué dicen el resto de compañeros? No me dejen preocupados los compañeros Profe, que... la verdad es que estas son una de las pocas que son de las pocas clases que de pronto ponemos el conocimiento como que en práctica aquí mismo y lo llevamos a situaciones de la vida diaria y confrontamos la información y confrontamos los conocimientos. Ahí nos damos cuenta entonces que no estamos simplemente adquiriendo un conocimiento, sino que lo estamos poniendo en práctica y que estamos siendo capaces de analizar, confrontar y de pronto pues debatir ¿cómo es que la información que encontramos con lo que nosotros entendemos o que lo que nosotros pues percibimos de la realidad versus de lo que tratan de decirnos a nosotros? Muy bien, de eso se trata. Sí, con esto del COVID, pues ahora mismo lo de la geografía es estupendo, sobre todo para Barranquilla, que no creíamos que tuviera un sistema tan avanzado respecto a la sectorización. Sí, es muy chévere, el ejercicio es muy chévere, a mí me ha gustado, estoy apenas procesando y analizando la información para hacer el ejercicio, ya cuando lo tenga mucho más claro, porque la imagen es en tiempo real, es relativamente real, la información es muy actualizada, podemos hacer diferentes datos, inclusive los datos que están ahí montados los podemos hacer en unas tablas, y esas tablas las podemos nosotros procesar, por ejemplo, en ArcGIS, por ejemplo, y podemos hacer nosotros nuestros propios mapas con la información que suministramos para saber si cambian la información o qué sé yo. O sea, es decir, podemos hacer varias cosas, jugar muchas cosas con la información. La idea es que nos dé tiempo para que ustedes por lo menos interpretemos, además de procesar mapas, interpretemos, que es lo que en esencia es el objetivo de esta asignatura. La base central era una salida de campo. En la salida de campo procesábamos toda la información de los datos que se recogían en campo y se hacían de manera práctica a nivel municipal y a nivel de la ruta que recorríamos. Como no podemos salir a campo por las razones que ya todos conocemos, pues la idea es buscar, me parece que esta herramienta del análisis de COVID de la alcaldía me parece interesante. Voy a seguir explorándola, yo creo que voy a tomarme 2 clases más para explicarle otros elementos básicos a nivel teórico, conceptual, a partir de estas clases sobre, digamos, virtuales, estas clases magistrales para que ustedes tengan mucha más claridad. Igual estas presentaciones en PowerPoint se las voy a compartir para que ustedes las tengan y las repasen. Igual va a quedar la clase, va a estar quedando grabada y yo les voy a mandar el link en YouTube para que la repasemos un poco los que quieran y los que no vinieron, porque hay varios que no estuvieron, hay bastante ausentes y eso me preocupa. También, chicos, chicas, los que tienen actividades pendientes, por favor, colóquenlas en la plataforma de Sitbee. Los plazos están abiertos, pero háganlo lo más pronto posible para que no tengan al final que estar corriendo. Veo que hay muchos que tienen pendiente varias cosas. Cualquier duda que tengan, me avisan.
Me avisan por el correo. Fue una pregunta. Sí. Las actividades del taller que hicimos Profe, el la clase ejercicio, pasada, ¿cuándo hay que enviarlo? ¿Hasta qué día hay plazo de enviarlo? El mapa, la actividad práctica. Sí. Pues envíenla lo más pronto posible. Yo apenas estoy recibiéndola, por eso quiero recibirla todas para hacer toda y la sociedad. Profe, disculpe, ¿Sí? yo se la envié, pero por correo. Había que montarla en el CPS. No. La actividad de o sea, le estoy hablando del primer corte. Ahí tengo varios pendientes. Ah, no, ok, listo. No, la actividad de Google Earth, yo la estoy recibiendo por el correo electrónico. Ahí sí es más fácil por el correo electrónico. Pero hay que tenerla toda la información. Entonces los ausentes, yo no sé, hay que mirar que le escribiría al correo a las personas que están bastante ausentes. Pero bueno, por hoy terminamos la clase. Espero que les haya gustado y pues nos vemos el próximo jueves para continuar. Gracias, profe. entonces le enviaría a cuál correo, al correo de... Institucional. Correo institucional, estoy recibiendo las actividades de los mapas. Yo les paso el correo al profesor. ¿Cómo? Yo les paso el correo al profesor. Vale, sí, envíenme el correo electrónico la última actividad, que es la actividad práctica. Y ya el resto de actividades pendientes sí son en la plataforma. Sí. Entonces, feliz noche y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Listo, profesor. Igualmente. Listo.